Bienvenidos, mi nombre es Edgar Iván Torres Corioriles. En este video revisaremos el tema de lípidos, de la disciplina de bioquímica que pertenece al módulo La salud del hombre y su ambiente, parte 2, del primer año de la carrera de médico cirujano de la FES Zaragoza. El orden de la presentación es el siguiente: se revisará el objetivo teórico y se revisará el contenido temático. Se explicarán las generalidades de la química de los lípidos, el concepto, las funciones generales, los componentes básicos, su clasificación y estructura, los enlaces químicos presentes en los lípidos y los fenómenos de saponificación. El objetivo teórico es que el alumno conocerá la clasificación, función y mecanismo de acción de los lípidos. Para poder explicar las generalidades de la química de los lípidos, es necesario conocer su definición. Los lípidos son un grupo de compuestos heterogéneo constituido principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y en menor proporción por azufre, fósforo y nitrógeno. Dentro de este grupo se incluyen las grasas, los aceites, los esteroides, las ceras y compuestos relacionados más por sus propiedades físicas que por sus propiedades químicas. Tienen una propiedad en común de tener un elevado punto de fusión. El punto de fusión de los ácidos grasos aumenta gradualmente con la longitud de su cadena. Cuando los ácidos grasos se solidifican, sus moléculas se empaquetan formando un retículo regular en el que cada una de ellas se encuentra unida a sus vecinas mediante interacciones de Van der Waals. Cuanto más largas sean dichas cadenas, mayor será el número de interacciones que se podrán establecer entre ellas y, por lo tanto, más cantidad de energía térmica habrá que emplear para romperlas y pasar así del estado sólido al estado líquido, es decir, mayor será el punto de fusión. Otra característica en común de los lípidos es que son relativamente insolubles en agua y solubles en solventes no polares como el éter y el cloroformo. La baja solubilidad de los lípidos se debe a que su estructura química es fundamentalmente hidrocarbonada, puede ser alifática, acíclica o aromática, con gran cantidad de enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono. La naturaleza de estos enlaces es 100% covalente y su momento dipolar es mínimo. El agua, al ser una molécula muy polar con gran facilidad para formar puentes de hidrógeno, no es capaz de interaccionar con estas moléculas. En presencia de moléculas lipídicas, el agua adopta en torno a ellas una estructura muy ordenada, que maximiza las interacciones entre las propias moléculas de agua, forzando a la molécula hidrofóbica al interior de una estructura en forma de jaula, que también reduce la movilidad del lípido. Algunos lípidos son ligeramente hidrofílicos al tener un extremo ligeramente polar y extremos no polares. Estos lípidos son denominados anfipáticos y cuando se encuentran en presencia de agua son capaces de formar vesículas o micelas. Esta característica de los lípidos es importante en su participación como formadores de membranas celulares. Los lípidos cumplen con funciones biológicas muy importantes. Por ejemplo, su función estructural está relacionada con la formación de las membranas celulares en todos los organismos vivos. Otra de las funciones de gran relevancia es su participación como reserva energética. En la siguiente figura se ilustran los procesos de lipólisis y lipogénesis que se llevan a cabo dentro de los adipocitos maduros. Después de una comida y un aumento de insulina en sangre, está activa la lipogénesis en los adipocitos. En este proceso, el adipocito, por medio de la lipoproteína lipasa, degrada los triglicéridos a ácidos grasos. Estos entran en el adipocito para ser esterificados con glicerol 3-fosfato y sintetizar así los triglicéridos que se almacenarán en la vacuola lipídica. Los lípidos también participan como reguladores del metabolismo, por ejemplo, la vitamina A, que cumple con la función de mantener la visión normal, regular el crecimiento y la diferenciación celular y regular el metabolismo de los lípidos. Por otra parte, la vitamina D, su función es regular las concentraciones plasmáticas adecuadas de calcio y fósforo para mantener las funciones metabólicas, la mineralización ósea y la transmisión neuromuscular. Asimismo, forma parte importante como reguladores metabólicos las hormonas esteroideas.
como los estrógenos y la testosterona, que están relacionadas con el desarrollo de las características sexuales secundarias y la madurez sexual. En conclusión, los lípidos tienen funciones esenciales en la nutrición y la salud, y el conocimiento de la bioquímica de los lípidos es necesario para entender muchas enfermedades biomédicas importantes, entre ellas la obesidad y la diabetes mellitus. Como mencioné en la definición, los lípidos están compuestos principalmente por átomos de carbono e hidrógeno, y dentro de sus componentes básicos podemos encontrar a los alcoholes, que en estas largas cadenas hidrocarbonadas se presentan como un grupo funcional u oxidrilo, como el glicerol o la esfingosina que se muestran en la imagen. Otro de los componentes básicos de los lípidos son los ácidos grasos, que se caracterizan por presentar como grupo funcional ácidos carboxílicos. Los ácidos grasos se pueden clasificar en ácidos grasos saturados si en su composición no existe un doble enlace. Los ácidos grasos monoinsaturados son aquellos que en su composición presentan un doble enlace. Y finalmente, los ácidos grasos poliinsaturados son aquellos que presentan en su composición dos o más dobles enlaces. Para nombrar las cadenas de ácidos grasos se siguen las siguientes reglas. Se agrega el sufijo oico en los ácidos grasos saturados o enoico en los insaturados. Por ejemplo, el ácido octadecaenoico. Se denomina carbono 1 al que tiene el carboxilo y continúa la numeración de la cadena más larga. Una forma alternativa de nomenclatura se realiza cuando el carbono metílico terminal se denomina omega y se contabiliza como el carbono 1. Los dobles enlaces se indican con la letra delta. Por ejemplo, delta 9 indica un doble enlace entre los carbonos 9 y 10. Los dobles enlaces son generalmente cis y se generan en el mismo lado del doble enlace. Causando un doblez en la cadena. Esto limita su capacidad de empacarse juntos y afecta la temperatura de fusión. Por otra parte, y como resultado de procesos metabólicos, químicos y físicos como la temperatura, es posible encontrar ácidos grasos trans que tienen una estructura muy similar a los ácidos grasos saturados. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables que se subdividen en simples como los acilglicéridos y los heridos y complejos como los fosfolípidos y los glucolípidos. Los lípidos insaponificables son los terpenos, esteroides y prostaglandinas. La reacción de saponificación es muy sencilla. Sucede cuando un lípido, generalmente ácidos grasos, reaccionan con una sal alcalina, en este caso hidróxido de potasio, para producir una mezcla de sales de potasio de ácidos grasos y glicerina. A continuación se describirá la estructura y las principales funciones que realizan cada uno de estos tipos de lípidos. Los acilglicéridos son lípidos simples formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. La reacción de esterificación sucede cuando un ácido graso reacciona con un alcohol, generando la hidrólisis de la molécula formando un enlace éster y la liberación de una molécula de agua. Los acilglicéridos también se llaman glicéridos o grasas simples. De acuerdo con el número de ácidos grasos que los componen, pueden denominarse monoacilglicéridos cuando contienen una molécula de ácidos grasos, como se puede ver en la imagen, diacilglicéridos cuando contienen dos moléculas de ácidos grasos, o triacilglicéridos cuando contienen tres moléculas de ácidos grasos. Dentro de sus funciones principales destaca su participación como reserva energética y su consumo es importante para cumplir con los requerimientos de ácidos grasos esenciales y también funcionan como aislantes térmicos. El otro grupo de lípidos saponificables simples es conocido como ceridos o ceras. Las ceras son el resultado de la reacción de esterificación de
ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de cadena larga. En general, todas las ceras son sólidas y totalmente insolubles en agua, y todas las funciones que se realizan están relacionadas con su impermeabilidad al agua y su consistencia firme. Una de las ceras más conocidas es la producida por las abejas para constituir su panal. Dentro de los lípidos saponificables complejos se encuentran los fosfolípidos, que están compuestos por una molécula de glicerol, dos moléculas de ácidos grasos y un grupo fosfato. Este último tiene la capacidad de unirse a otras moléculas que frecuentemente contienen nitrógeno, como la colina, serina o etanolamina, y muchas veces poseen una carga eléctrica. Dentro de sus funciones principales se encuentra la estructuración de las membranas activas de las células, formando una doble capa de fosfolípidos. Y por tal motivo, los fosfolípidos son las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática. También participan como segundos mensajeros en diferentes vías de señalización. Otra de sus funciones son participar como componentes del surfactante pulmonar, que permite el funcionamiento normal del pulmón y requiere un aporte constante de un fosfolípido poco común, el dipalmitoilfosfatidilcolina. Una función más de los fosfolípidos es participar en la disolución de los ácidos biliares, en particular la fosfatidilcolina, y su disminución provoca la formación de cálculos biliares de colesterol y pigmentos biliares. Los fosfolípidos más conocidos son la fosfatidiletanolamina, el fosfatidinoxitol, el ácido fosfatídico, la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina. El otro grupo de lípidos saponificables complejos son los glucolípidos, que son lípidos complejos que poseen cadenas de carbohidratos y pueden tener entre 1 y 15 monómeros de monosacáridos. La cabeza de carbohidratos es hidrofílica y las colas de ácidos grasos son hidrofóbicas. Gracias a esta característica, en solución acuosa se comportan igual a los fosfolípidos. Su función principal es la participación como receptores extracelulares. Los glucolípidos más comunes son los cerebrósidos, gangliósidos y sulfolípidos. El primer grupo de lípidos insaponificables que describiremos son los terpenos, que son moléculas lineales o cíclicas, como se muestra en la figura, y son abundantes en la naturaleza. Y muchos son responsables del olor, color y resistencia al ataque de microorganismos e insectos en la madera de las plantas superiores. Entre estas moléculas destacan esencias vegetales como el mentol, el geraniol, limoneno, alcanfor, eucaliptol y la vainillina. También podemos encontrar a las vitaminas A, E y K. Por otra parte, también son importantes pigmentos vegetales como la carotina y la xantofila. Los esteroides son el siguiente grupo de lípidos insaponificables que revisaremos. Los esteroides son derivados de triterpenos con 4 anillos fusionados, como se muestran en la imagen, y se encuentran en todas las células eucariotas y en un pequeño número de bacterias. Los esteroides se diferencian entre sí por la posición de los dobles enlaces carbono-carbono y por diversos sustituyentes que pueden ser grupos hidroxilos, carbonilos y alquilos. El colesterol, como podemos observar en la imagen, se forma a partir de un triterpeno lineal denominado escualeno, por medio del cierre de anillos intramoleculares de oxidación y de división. El único doble enlace que se retiene migra a la posición 5 y el carbono 3 se oxida a un grupo hidroxilo, lo cual justifica la clasificación como esteroide. El ejemplo por excelencia de este tipo de lípidos es el colesterol. Dentro de las funciones del colesterol está el dar estructura y fluidez a las membranas de las células animales. También es el precursor de la biosíntesis de todas las hormonas esteroideas y todas las hormonas esteroideas son lipofílicas y pasan libremente de la membrana, se unen a su receptor citoplasmático y este complejo receptor hormona actúa como un regulador de la transcripción que puede activar o silenciar genes. Algunos ejemplos de estas hormonas esteroideas son los corticoides, los glucocorticoides, que regulan el metabolismo
y el sistema inmunológico. Y también podemos encontrar los mineralocorticoides, la ecdisterona, que es una hormona que regula la metamorfosis de algunos insectos, sin olvidar a las hormonas sexuales masculinas y femeninas, también la vitamina D y las sales biliares. Finalmente, hablaremos de las prostaglandinas, que son derivados de ácidos grasos esenciales de 20 carbonos, que contienen 3, 4 o 5 uniones dobles en la cadena lateral. Esto designa el número de serie, por ejemplo, 1, 2 o 3. De acuerdo a la cantidad de dobles ligaduras se originan las prostaglandinas de las diferentes series. En el ser humano, el ácido araquidónico es el precursor más abundante, por lo tanto, predomina la serie 2. Las funciones son diversas, entre ellas destaca la producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre y cierre de las heridas, la aparición de la fiebre como defensa de las infecciones y la reducción de la secreción de los jugos gástricos. También funcionan como hormonas locales. Los enlaces químicos presentes en los lípidos se han mencionado durante la presentación. Sin embargo, a manera de resumen, podemos observar que los enlaces químicos presentes en los lípidos son principalmente carbono-carbono y pueden ser sencillos, dobles o triples. También podemos observar a los enlaces éster como resultado del proceso de esterificación. Por otra parte, otro enlace químico que forma parte de algunos fosfolípidos es el enlace fosfodiéster, que les permite unirse a otros compuestos y les proporciona características esenciales para realizar su función biológica. Finalmente, debemos hablar de los fenómenos de saponificación. Dentro de estos fenómenos, es importante mencionar la saponificación cadavérica o adiposira, en la que la grasa corporal sufre la reacción de saponificación, en la que se hidroliza la grasa en glicerina y ácidos grasos en presencia de calcio, potasio y magnesio del ambiente, con lo que se transforma en un compuesto serio, jabonoso, cubriendo al cuerpo de una grasa viscosa y húmeda. Las condiciones para que se pueda desarrollar son las siguientes: se necesita un medio húmedo y obstáculo a la circulación del aire, un cadáver con un buen panículo adiposo y un periodo mínimo de 6 meses. Este fenómeno se caracteriza por presentar un aspecto serio, olor rancio y color amarillo o pardo, o una combinación de ambos. Con esto finalizamos la revisión del contenido temático. Gracias.